Bienvenidos a este vídeo sobre radiofarmacia hospitalaria. Un requisito imprescindible para poder llevar a cabo un diagnóstico o tratamiento en medicina nuclear es la previa administración de un radiofármaco al paciente. Los radiofármacos son compuestos radiactivos que se administran con fines diagnósticos tanto por imagen como sin imagen, así como con fines terapéuticos e incluso paliativos. En una radiofarmacia hospitalaria se lleva a cabo la gestión, preparación, control de calidad, dispensación y aseguramiento de la trazabilidad de los radiofármacos que se usan en medicina nuclear. La gestión de una radiofarmacia hospitalaria consiste en todas aquellas acciones que hacen que la radiofarmacia proporcione un servicio eficiente y que esté garantizada la trazabilidad. Hoy día, normalmente esto se hace con la ayuda de aplicaciones informáticas específicas. En primer lugar, es necesario gestionar adecuadamente los pedidos, de forma que se disponga siempre del stock necesario de generadores, kits fríos, etc., para garantizar con ello el suministro de las dosis de radiofármacos a medicina nuclear. Siguiendo unos procedimientos normalizados de trabajo, se llevan a cabo las preparaciones y controles de calidad de los radiofármacos. Después, se dispensan las dosis de radiofármacos y se gestionan los residuos radiactivos generados en estos procesos. Y finalmente, mediante el registro adecuado de todos los datos en cada proceso, dispondremos de una correcta trazabilidad. Los mecanismos por los que los radiofármacos se fijan mayoritariamente en sus órganos diana son muy variados. Por nombrar algunos están el transporte activo, fagocitosis, bloqueo capilar, secuestro celular o intercambio iónico. Al desintegrarse su radionúclido, los radiofármacos emiten radiaciones o partículas ionizantes y pueden ser rayos gamma, rayos X, radiación beta negativa, es decir, electrones, radiación beta positiva, es decir, positrones, o radiación alfa, que son núcleos de helio formados por 2 protones y 2 neutrones. Las radiaciones ionizantes producen daños en los seres vivos, porque al interaccionar con las moléculas de agua generan radicales libres y peróxido de hidrógeno, que se pueden acumular en las células y dañar otras moléculas como los lípidos, las proteínas e incluso el ADN. Existen dos tipos de efectos producidos por las radiaciones ionizantes. Los efectos deterministas o no estocásticos son aquellos que no ocurren a no ser que la cantidad de radiación recibida supere un determinado nivel llamado umbral, por debajo del cual dicho efecto es muy improbable que se produzca, y por encima del cual la gravedad es función de la cantidad de radiación recibida. Suelen ser efectos inmediatos y pueden variar desde lesiones en la piel o cataratas en el ojo hasta incluso el fallecimiento del individuo afectado en un periodo de tiempo. Los efectos estocásticos o probabilísticos son aquellos en los que la probabilidad de su aparición aumenta con la dosis de radiación, siendo la gravedad independiente de la misma, pues cuando aparecen son siempre graves. Para los efectos estocásticos no se conoce un umbral de dosis para el cual la probabilidad de daño sea cero, sino que se acepta, aun sin tener la certeza absoluta, que por muy pequeña que sea la cantidad de radiación recibida, puede ocurrir algún tipo de efecto, el cual, una vez que ocurre, siempre es grave. Son efectos estocásticos la inducción de defectos genéticos y la aparición de tumores cancerígenos. Por todo ello, es necesario protegerse de las radiaciones ionizantes. Una norma básica de seguridad radiológica es el principio ALARA, que significa as low as reasonably achievable, que significa en español tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Para ello se aplican 3 medidas básicas: tiempo, distancia y blindaje. Es decir, frente a una fuente de radiaciones ionizantes, debemos permanecer el menor tiempo posible, estar lo más alejados posible de la fuente y protegernos mediante la interposición de blindajes entre nosotros y la fuente radiactiva. El tipo de blindaje que se debe utilizar dependerá del tipo de radiación. Para protegernos de las partículas alfa basta con interponer una simple lámina de papel.
Para frenar la radiación beta negativa es suficiente con una lámina de aluminio. Sin embargo, las radiaciones X y las gamma necesitan blindajes de muy alta densidad, como el plomo o el wolframio. El personal que trabaja en una radiofarmacia debe portar varios tipos de dosímetros, de solapa, de muñeca y de anillo, que registran la cantidad de radiación que reciben y que debe ser registrada en su historial dosimétrico profesional. Otra forma de protección radiológica es la clasificación de zonas, según la cantidad de radiación que podemos recibir en ellas. Estas zonas, ordenadas de menor a mayor riesgo, son zona vigilada, controlada, de permanencia limitada, de permanencia reglamentada y de acceso prohibido. Las flechas que salen del trébol indican riesgo de irradiación. Esta es del tipo que nos encontraremos en un servicio de radiología. Los puntos alrededor del trébol indican riesgo de contaminación. Y las flechas y los puntos a la vez indican riesgo tanto de irradiación como de contaminación, y este es el tipo que nos encontraremos en un servicio de medicina nuclear y en una radiofarmacia. Existen varias unidades relacionadas con las radiaciones ionizantes producidas por las desintegraciones radiactivas, dependiendo de las magnitudes que midamos. Si medimos la velocidad con la que se desintegra una fuente radiactiva, tenemos el concepto de actividad. Si medimos su efecto ionizante sobre el aire que la rodea, hablamos de exposición. Si medimos la ionización producida sobre algún material, hablamos de dosis absorbida. Y finalmente, si medimos su efecto sobre los seres vivos, hablamos de dosis equivalente. Las dosis de los radiofármacos se miden en relación a su actividad, y las dos unidades más usadas son el curio y el bequerelio. Un bequerelio es una desintegración por segundo, y es la actual unidad de actividad en el sistema internacional. Un curio equivale a 37 gigabequerelios. En la práctica, las dosis de radiofármacos suelen medirse en megabequerelios o en milicurios, siendo un milicurio igual a 37 megabequerelios. La velocidad de decaimiento por desintegración radiactiva de cualquier radionúclido viene definida por esta ecuación, que nos dice que la actividad de un radionúclido en cualquier momento es igual a su actividad en el momento inicial por la base de los logaritmos neperianos elevada a menos logaritmo neperiano de 2 y dividido por el periodo de semidesintegración del radionúclido. El periodo de semidesintegración o semiperiodo de un radionúclido es el tiempo necesario para que la actividad de ese radionúclido decaiga justo a la mitad inicial. Cada radionúclido tiene su propio semiperiodo de semidesintegración, que no cambia con su estado químico ni físico. Aquí podemos ver algunos de los radionúclidos más usados en la preparación de radiofármacos. Desde el oxígeno 15 con solo 2 minutos hasta el selenio 75 con un semiperiodo de 120 días. El flúor 18, que es el radionúclido más usado en PET, tiene un semiperiodo de 109 minutos. Y el tecnecio 99 metaestable, que se usa para la preparación de radiofármacos tecneciados, tiene un semiperiodo de 6 horas. Las actividades de las fuentes radiactivas, tales como los viales, jeringas, dosis, etc., se miden con un activímetro, también llamado calibrador de dosis. El funcionamiento de un activímetro se basa en la ionización producida en un gas a baja presión que hay en el interior de la cámara de ionización del activímetro y que se produce por la radiación ionizante de la fuente que se mide. Los radionúclidos que se usan en la preparación de radiofármacos pueden proceder de reactores nucleares, de ciclotrones o de generadores de radionúclidos. Los generadores más usados son los de tecnecio 99 metaestable. Estos contienen en su interior una fuente de molibdeno 99, que al desintegrarse genera el tecnecio 99 metaestable. Mediante un proceso de elución se extrae del generador el tecnecio 99 metaestable que después se va a usar en la preparación de los radiofármacos tecneciados. Vamos a ver esto en un vídeo. Un generador de tecnecio es un dispositivo como este que genera continuamente tecnecio 99 metaestable
a partir de la desintegración radiactiva de su precursor molibdeno 99. La primera cosa que llama la atención es su peso, puesto que pesa bastante, aproximadamente unos 15 kilos. Sin embargo, no lo aparenta, porque lo que vemos es una carcasa de plástico, pero si le quitamos la carcasa de plástico, en su interior tenemos un bloque de plomo, que actúa como blindaje para protegernos de la radiación, pero realmente el generador es solamente esto. Una vez que le quitamos el blindaje, el generador solamente es esto. Un cilindro de vidrio, un vidrio muy resistente, en cuyo interior hay óxido de aluminio, en el cual estaría absorbido el molibdeno en forma de molibdato. Se va desintegrando por emisión beta y gamma, transformándose en tecnecio 99 metaestable en forma de pertecnetato. Esa diferencia de cargas que tienen los aniones molibdato y pertecnetato va a hacer posible el proceso de elución selectiva. Es decir, que cuando nosotros diluyamos el generador, lo que extraigamos sea mayoritariamente tecnecio 99 metaestable y que el molibdeno mayoritariamente se quede en la columna. Vamos a ver en qué consiste el proceso de elución. Hay un conducto de goma que entra en la parte inferior de la columna. Aquí faltaría una aguja. Y otro conducto de goma que sale de la parte superior y que acaba en dos agujas. Eso se corresponde en el generador con estos agujeros. El extremo con una sola aguja, la que le falta aquí, es el que sale por el agujero grande del generador. Y el extremo con dos agujas es el que sale por el extremo pequeño del generador. Pues el proceso de elución consiste en hacer pasar agua, mejor dicho, salino fisiológico, cloruro sódico al 0,9% para que sea isotónico, pues hay que hacer pasar salino fisiológico a través de la columna, de forma que arrastre por disolución al pertecnetato y que el molibdato se quede en la columna. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues necesitamos, en primer lugar, un par de viales. Uno que contiene el salino fisiológico con el que vamos a realizar la elución, y otro que es un vial a vacío. Lo primero que debemos hacer en el vial a vacío es quitarle la protección de plástico que contiene y limpiar el septum con una toallita de isopropanol antes de realizar la elución. Una vez limpio, ya podremos usarlo, y lo que haremos es clavar el vial que contiene el salino fisiológico en el agujero que tiene dos agujas. Y después clavar el vial que está vacío en el orificio que tiene una sola aguja. Antes lo vamos a proteger con un blindaje de plomo, puesto que aquí recogeríamos el tecnecio 99 metaestable, que al ser radiactivo tenemos que protegernos de él. Lo clavamos en la aguja del orificio grande, y si el generador funcionara, repito, es del año 2004, no funciona, está obstruido, pues lo que ocurriría es que en cuestión de 2 minutos todo el salino fisiológico que hay aquí pasaría aquí, y al hacerlo atraviesa la columna, arrastrando el pertecnetato por disolución. Transcurridos esos 2 minutos, tendríamos, como digo, vamos a hacer la simulación, tendríamos que todo el salino estaría aquí. Antes de poder utilizar este fluido para la preparación de los radiofármacos tecneciados, tenemos que asegurarnos de que cumple unos parámetros de calidad. Concretamente son 3 controles de calidad los que se le realiza al eludido del generador. Control de pH, el cual se realiza simplemente con una tira indicadora de pH. El pH óptimo es de aproximadamente 5,5. Otro control es el de contenido de aluminio. Si pasara algo de aluminio al eludido del generador, este podría interferir en la preparación de algunos radiofármacos. No debe sobrepasar los 10 microgramos de aluminio por mililitro de eluido. El control es muy sencillo, es un test colorimétrico. El tercer test, y el más importante, que me lo he dejado para el final, el control de pureza radionucleica, que consiste en determinar qué cantidad de molibdeno ha pasado al eluido del generador. Al eluir el generador, la mayor parte del tecnecio es arrastrado en el eluido del generador, pero esto no ocurre al 100%. Una pequeña cantidad del pertecnetato no es eluida, queda retenida en la columna. Si la elución es del 95%, un 5% lo habremos perdido porque se queda aquí, pero no tiene mayor importancia. El problema está en que el molibdeno, que tendría que quedarse todo en la columna, podría pasar parte de él al eluido del generador. Y eso sí que supondría un serio problema, porque ese molibdeno no interferiría en la preparación de ningún radiofármaco,
y no interferiría tampoco, por lo tanto, en las imágenes diagnósticas, pero aportaría una dosimetría al paciente muchísimo más grande de la que le correspondería si no estuviera presente ese molibdeno. Se trata, por tanto, de evitarle al paciente un daño innecesario en el estudio que se va a realizar. Recordemos que lo que se le va a administrar al paciente es un producto radiactivo y que, por lo tanto, no es inocuo. Lo que debemos procurar es que la radiactividad que le administremos no sea mayor de la estrictamente necesaria. Bueno, pues la forma de asegurarnos de que no hay más molibdeno del necesario es un control de calidad. Consiste en medir el eluido del generador en el activímetro 2 veces. Realmente en el activímetro hay que realizar 3 medidas. Una del fondo, otra del eluido del generador tal cual y otra, pero introduciendo el eluido del generador en un protector de plomo parecido a este, muy parecido a este, que viene suministrado por el fabricante normalmente del activímetro, y medirlo también. Es decir, 3 medidas: fondo, vial desnudo y vial blindado. Con esas 3 medidas se realizan unos cálculos muy sencillos, aunque hoy día los activímetros lo realizan automáticamente y te reflejan en el display automáticamente qué cantidad de molibdeno hay presente en el eluido del generador. Esta no debe sobrepasar el 0,1% de la actividad total. El tecnecio 99 del eluido del generador ya puede usarse tal cual, es decir, en forma de pertecnetato, para diversos estudios diagnósticos gammagráficos, tales como el de tiroides, glándulas salivares, divertículo de Meckel y conductos lacrimales. Pero además se usa en la preparación de otros muchos tipos de radiofármacos tecneciados, mediante el uso de unos equipos reactivos, también llamados kit fríos. El proceso es el siguiente. Primero se eluye el generador, después se añade una cantidad del eluido a un vial de un kit frío, correspondiente al radiofármaco que queremos preparar, en cuyo interior hay una mezcla de compuestos liofilizada y en atmósfera inerte, generalmente a vacío. Durante un periodo de incubación, que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, tienen lugar varias reacciones químicas que dan lugar a la formación del radiofármaco. La primera de estas reacciones siempre es una reacción redox, es decir, una reacción de oxidación-reducción, para reducir el tecnecio a un estado de oxidación adecuado para reaccionar y dar lugar al radiofármaco. Vamos a ver en un vídeo cómo se hace esto en la práctica. Para la preparación de un radiofármaco tecneciado necesitamos un vial del kit frío que contiene un liofilizado con una mezcla de componentes necesarios para la preparación del radiofármaco. También necesitamos un vial con el eluido de un generador que contiene el tecnecio 99 metastable en forma de pertecnetato sódico disuelto en salino fisiológico. Este vial debe estar dentro de un contenedor con blindaje adecuado para protegernos de la radiación. También necesitamos toallitas impregnadas de un desinfectante, que suele ser alcohol isopropílico. Lo que se hace con ellas es desinfectar la superficie del tapón de caucho del vial del kit frío. Previamente, antes de eluir el generador, también habremos limpiado el tapón del vial de elución. Después usaremos una jeringa y una aguja estériles para extraer el volumen de eluido que contenga la cantidad necesaria de tecnecio previamente calculada para el marcaje del vial del kit frío. Una vez cargado en la jeringa, se procede a introducir el eluido en el vial del kit frío, tomando siempre la precaución de extraer un volumen de aire al menos igual al del líquido introducido antes de sacar la aguja del vial, con el fin de evitar sobrepresión en el interior del vial. Después, aunque en esta simulación se me ha olvidado hacerlo, hay que agitar un poco el vial para que se disuelva su contenido y tengan lugar las reacciones químicas necesarias y por último guardarlo en un blindaje adecuado. Una vez transcurrido el periodo de incubación, se procede a realizar un control de pureza radioquímica. Las impurezas radioquímicas más comunes de los radiofármacos tecneciados son el tecnecio libre, o sea, en forma de pertecnetato tal como sale del generador, y los coloides de tecnecio. Para detectar y cuantificar las impurezas radioquímicas se realiza un control de calidad mediante cromatografía en capa fina o en papel. El resultado es un radiocromatograma que muestra el porcentaje de impurezas radioquímicas presente en la preparación, o dicho de otro modo, su pureza radioquímica.
Veamos cómo se hace esto en un vídeo. El control de pureza radioquímica de los radiofármacos teneciados se realiza mediante cromatografías en papel o en capa fina. Para ello necesitamos una tira de un papel especial que se usa como fase estacionaria. En esa tira se ponen unas marcas, unos puntos de tinta que usaremos como indicador de que el disolvente ha llegado hasta ellas. Para hacer el control cargaremos en una jeringa una pequeña cantidad del radiofármaco y pondremos una gotita del mismo a 1 centímetro de la parte inferior de la tira cromatográfica. A continuación se introduce la tira en el interior de un frasco que contiene el disolvente adecuado como fase móvil para el control que estamos realizando. Una vez cerrado el frasco, para que su interior esté bien saturado del vapor del disolvente que contiene, esperamos hasta que el disolvente llegue hasta las marcas de tinta. Esto lo sabremos porque se disolverá una o ambas marcas de tinta dependiendo del disolvente que usemos. A continuación, cogemos la tira y la ponemos en un aparato llamado radiocromatógrafo, el cual va a hacer un barrido de la tira, detectando cómo está distribuida por ella la radiactividad procedente de los componentes que han sido separados por la cromatografía. Con la ayuda de un software obtenemos el radiocromatograma, en el cual se ve qué porcentaje de la radiactividad pertenece al radiofármaco, es decir, su pureza radioquímica, y qué porcentaje está en forma de impurezas radioquímicas. Una vez realizado el control de pureza radioquímica, y si éste está bien, se procede a la dispensación de la dosis de radiofármaco para su administración al paciente. En el caso de los radiofármacos emisores de positrones, es decir, los que se usan en la PET, los radionúcleos emisores de positrones se obtienen en un ciclotrón. Después, los radiofármacos PET se sintetizan en los denominados módulos de síntesis. El control de calidad se realiza en este caso mediante cromatografía líquida de alta resolución y finalmente se dispensan las dosis. Otro tipo de radiofármacos muy interesantes son los radiofármacos autólogos, esto es, células sanguíneas o proteínas del propio paciente marcadas con un radionúclido. Presentan una gran variedad de aplicaciones diagnósticas. Por mencionar algunas, los leucocitos marcados permiten diagnosticar focos infecciosos. Las plaquetas marcadas ayudan a visualizar procesos trombocíticos y los hematíes marcados permiten realizar estudios esplénicos, ventriculografías, detección de hemorragias digestivas, hemangiomas hepáticos y medición de volumen globular, entre otros. Los marcajes celulares se realizan mediante procedimientos abiertos, por lo que hay que llevarlos a cabo en aire grado A, lo cual se consigue en cabinas con guantes y filtros EPA como esta y que se llaman aisladores. Durante la preparación, los controles de calidad y las dispensaciones de dosis de radiofármacos se generan residuos radiactivos, que se clasifican y almacenan y se dejan de caer el tiempo necesario hasta que su radiactividad decae lo suficiente para poder proceder a su desclasificación como residuos radiactivos y poder después eliminarlos entonces como el resto de residuos hospitalarios. Volvamos ahora a un término del que hablé al principio, la trazabilidad. Se llama trazabilidad al conjunto de procedimientos que permiten rastrear el camino seguido por un producto desde su origen hasta su destino final, y es una herramienta indispensable a la hora de prevenir y detectar una crisis. En el caso de los radiofármacos, la trazabilidad es tan importante como en el resto de los medicamentos, pero un poco más complicada. Vamos a verlo con un par de casos reales. En 1997 aparecieron muchos pacientes con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a los cuales se les había realizado un estudio diagnóstico en medicina nuclear. La causa fue la administración de un radiofármaco contaminado con el prión, concretamente macroagregados de albúmina marcados con tennecio 99 metaestable. Lo que ocurrió fue que el lote de macroagregados de albúmina que se fabricaba con albúmina sérica humana se fabricó con albúmina procedente de un donante que tenía la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La trazabilidad permitió localizar el problema, lo que a su vez permitió evitar que se siguiera produciendo y subsanar el daño en lo posible. Una vez localizado el lote del producto, la empresa fabricante dejó de distribuir más unidades de ese lote.
Después se dejó de administrarlo en los hospitales en los que se había distribuido. Y por último se localizó a los pacientes a los que se les había administrado el radiofármaco para realizarles un seguimiento médico. Y todo esto es posible solo si hay una correcta y completa trazabilidad. En este caso, la causa del problema estaba en una materia prima de la preparación del radiofármaco, concretamente en el CRI-frío de macroagregados. Vamos a ver ahora otro caso donde el problema fue de otro tipo. En 2004 tuvo lugar en Estados Unidos una infección de hepatitis C en 16 pacientes de 3 clínicas diferentes, a los que se les había suministrado un radiofármaco, denominado MIBI, procedente de una radiofarmacia centralizada. En este caso, la causa del problema residió en una mala praxis. Ese día, en la radiofarmacia donde se preparó dicho radiofármaco, también se realizó el marcaje de leucocitos de un paciente que tenía hepatitis C. El operador que realizó ese marcaje de leucocitos usó un frasco de salinio fisiológico, que no tiró al realizar el marcaje, sino que fue usado después para el marcaje del vial del radiofármaco. Así, los 16 dosis que salieron del marcaje de ese vial estaban contaminadas con el virus de la hepatitis C. En este caso, la causa del problema no estuvo en una materia prima, sino en una mala praxis en la radiofarmacia. La trazabilidad también permitió, en este caso, localizar la causa del problema. Ya hemos visto lo importante que es la trazabilidad. En el caso de los medicamentos en general, la trazabilidad se basa en su lote de fabricación, pero en el caso de los radiofármacos de preparación extemporánea, esto es un poco más complejo, porque como hemos visto son varios los materiales de partida que usamos, generadores, quifríos, salino fisiológico, etc., sin olvidar la persona que realiza la preparación. Así que para una correcta y completa trazabilidad tenemos que registrar todos los datos referentes a los pedidos de radiofármacos y de sus precursores, de las eluciones de los generadores, de las preparaciones extemporáneas y de las dispensaciones. Y así garantizaremos, como digo, una correcta y completa trazabilidad de los radiofármacos administrados a los pacientes. El acceso a la especialización en radiofarmacia se realiza por vía FIR, farmacéutico interno residente, o KIR, químico interno residente, en las llamadas unidades docentes de radiofarmacia. La especialidad dura 3 años. Por otro lado, la especialización en medicina nuclear se realiza por la vía MIR y dura 4 años. Durante su periodo de formación, los residentes de radiofarmacia deben rotar durante un periodo de tiempo por el servicio de medicina nuclear. Igualmente, los residentes de medicina nuclear deben rotar por las unidades de radiofarmacia. La finalidad de esta rotación es hacer posible un futuro entendimiento entre el especialista de medicina nuclear y el de radiofarmacia, para facilitar con ello la búsqueda de soluciones a varios problemas que pueden surgir relacionados con los radiofármacos y su uso en medicina nuclear. Para más información sobre radiofarmacia podéis visitar el blog Tablón de Radiofarmacia, donde en su sección Libros podéis descargar este Radiofarmacia en PDF, que es gratis. Vamos a visitar ahora de forma virtual nuestra radiofarmacia hospitalaria. El acceso está convenientemente señalizado con un trébol gris de zona vigilada con riesgo de irradiación externa y de contaminación. El acceso está restringido al personal no autorizado mediante tarjetas magnéticas. Nada más entrar, vamos a encontrar otro trébol, ahora de color verde, que indica que entramos en una zona controlada. Mandiles plomados para la protección del personal. Esto es un detector de radiación superficial y ambiental, es decir, que sirve para medir posibles contaminaciones radiactivas sobre superficies y también para medir los niveles de radiación ambiental. Esta es la zona de gestión administrativa y de archivo de documentación. Aquí vemos el radiocromatógrafo para los controles de pureza radioquímica. Se trabaja con distintas aplicaciones informáticas para la gestión y los cálculos. Esta cabina se usa para la elución de los generadores y para la preparación extemporánea de radiofármacos.
Este es el compartimento donde se almacenan y diluyen los generadores que están en uso. Y estos son los viales que se usan para las eluciones y los blindajes para esos viales de elución. Este otro compartimento más grande es para las preparaciones extemporáneas. Contiene un activímetro o calibrador de dosis. Por aquí se introducen los viales o las jeringas cuyas actividades queremos medir. Y el resultado de esas mediciones se visualiza en la pantalla de esta consola, en la que tenemos que seleccionar el radionúclido que estamos midiendo y las unidades en que queremos el resultado de la medida. Aquí se ven las jeringas, agujas, toallitas de isopropanol y protectores de jeringas y de viales necesarios para las preparaciones. Algunas dosis cargadas esperando para ser dispensadas. Vamos a ver ahora la cabina de marcaje celulares. Se trata de un aislador con filtro SEPA en cuyo interior se trabaja en condiciones estériles y en un ambiente de aire con grado A. Esto es necesario porque aquí se realizan marcajes de células sanguíneas mediante procedimientos abiertos, es decir, donde la muestra entra en contacto en algún momento con el ambiente en el que se trabaja. En su interior hay una centrífuga que se usa para separar por centrifugación las células que se van a marcar y hay un doble compartimento de entrada para asegurarnos que al introducir o sacar material no se pierde las condiciones de esterilidad en su interior. Veamos ahora el interior del frigorífico en el que se guardan los kits fríos para la preparación de los distintos radiofármacos tecniciados, así como algunos reactivos y medios de cultivo necesarios para el trabajo de la radiofarmacia. Esta otra cabina es exclusivamente para la dispensación de radiofármacos PET, es decir, cuyos radionúclidos son emisores de positrones. Estos radiofármacos ya vienen preparados y con su control de calidad, procedente de otro tipo de radiofarmacias, en las que hay un ciclotrón y módulos de síntesis necesarios para la fabricación de estos radiofármacos PET. En esta cabina se cargan las dosis con la ayuda de un sistema automatizado para proteger en lo posible al operador y se dispensan a través de esta ventanita que es para dispensación exclusiva de radiofármacos PET. Esto es una estufa cuyo interior siempre está a 37 grados y que se usa para incubar los controles de esterilidad que realizamos tanto en los procesos como en las superficies. Por ejemplo, aquí vamos a ver el control realizado durante un proceso de marcaje de leucocitos y como puede apreciarse es negativo, puesto que no presenta ninguna turbidez. Este es un baño de agua termostatado que se usa para la incubación de células a una temperatura determinada en procesos de marcajes celulares. Un vórtex que se usa para agitar tubos y viales de forma muy enérgica. Una balanza de precisión que se usa en algunas pruebas in vitro, tales como las volemias sanguíneas. Esto es una centrífuga que se usa para centrifugar sangre en diversas pruebas in vitro. Esto es un baño María que se usa para incubaciones de viales a 100 grados. En esta pequeña pollata es donde se realizan los controles de calidad de pureza radioquímica, las tiras cromatográficas, cubetas con distintos disolventes. Estos son registros en papel relacionados con eluciones de generadores y con preparaciones extemporáneas de radiofármacos. En esta pollata y a través de esta ventana se dispensan todos los radiofármacos excepto los PET. Para una correcta dispensación de una dosis de radiofármaco, este debe contener la actividad prescrita del radiofármaco, debe estar identificada con una etiqueta identificativa, debe estar protegida con un blindaje adecuado y debe dispensarse en una batea con papel secante en el fondo por si se produce un vertido accidental del contenido de la jeringa. Esta puerta da acceso al almacén de residuos radiactivos, tales como jeringas, agujas, etc. Aquí se dejan el tiempo suficiente para que su radiactividad decaiga por debajo de un nivel a partir del cual ya no se consideran residuos radiactivos y después se procederá a eliminarlos como el resto de residuos hospitalarios. Abajo se almacenan los generadores usados durante un par de meses y después se devuelven al fabricante para su reciclaje. Estos generadores son más grandes que los que habéis visto en el vídeo anterior sobre generadores
porque aquel era de columna seca, mientras que estos son de columna húmeda. Es decir, son más grandes porque contienen en su interior una bolsa con salino fisiológico para realizar las eluciones. El plomo de los contenedores de los viales también lo guardamos para su reciclaje. En este pequeño armario plomado guardamos, entre otras cosas, las fuentes radiactivas para la calibración de instrumentos de medida, tales como el astidímetro, el contador de pozo, etc. Estos contenedores de plástico son los en los que vienen los generadores y que se usan para devolver los generadores al fabricante. Cerramos y nos despedimos de nuestra visita virtual a la radiofarmacia.